Recuerdo muy bien esa noche. Me gustaría olvidarla, pero simplemente no puedo. Seguramente, cuando la escuches, entiendas por qué. No había comenzado en este oficio recientemente, tampoco es como si desde un principio mi máxima aspiración hubiera sido convertirme en un camionero, pero la necesidad de dinero me empujó en esa dirección. Por eso, sin dudarlo, aceptaba cualquier empleo que se presentara ante mí. En esta ocasión en particular me asignaron recorrer una ruta ampliamente reconocida por los camioneros de mi región. Se trata de un camino largo y sinuoso que se extiende en línea recta, una carretera que parece desvanecerse en la lejanía. A lo largo de mi ruta únicamente se ven los árboles y las sombras alargadas de las montañas del horizonte. Son muchos los relatos que circulan acerca de la extraña incomodidad que parecen sentir quienes transitan por esta ruta. Sin embargo, nunca les presté mucha atención a las historias acerca de fantasmas y entidades sobrenaturales. Para mí, esas historias carecían de sentido y eran meros cuentos para asustar a los más novatos en las rutas, a gente como yo. Mi escepticismo siempre eliminó cualquier indicio de miedo y jamás experimenté un escalofrío real a causa de estos cuentos de ultratumba. No obstante, lo que ocurrió en aquella noche transformó por completo mi perspectiva. Unos días antes de emprender aquel viaje me encontré lidiando con algunos contratiempos en relación al camión. Por lo general, el vehículo siempre funcionaba de manera impecable, excepto en esta ocasión en que por primera vez tuve este problema. Una vez que la compañía y los expertos mecánicos llevaron a cabo sus evaluaciones y reparaciones, aseguraron que habían solucionado todos los problemas y que el camión estaba en perfectas condiciones. Esta noticia me alivió en gran medida, aunque no tenía muchos temores con respecto a esa famosa ruta. No quería quedarme varado en medio de la nada y perder tiempo que podría usar para el trabajo. El inicio del trayecto transcurrió sin mayores inconvenientes. Sin embargo, reconozco que experimenté esa inquietante sensación de la que muchos de mis colegas habían hablado en repetidas ocasiones. No obstante, hasta ese momento no había presenciado nada fuera de lo común, aparte de la escasa presencia de otros automóviles en la vía. Le resté importancia a esa perturbadora percepción, me aferré a la posibilidad de ser una mera manifestación de mi propia superstición. Continué mi viaje, manteniendo una calma que, aunque presente, se mezclaba con una incomodidad persistente. Fue tras un rato considerable cuando ocurrió el primer incidente peculiar. Empecé a percibir un sollozo tenue, parecía de una mujer mayor. Era un llanto que tenía tristeza y un poco de ira. A pesar de ello, se escuchaba muy bajo y parecía venir desde una distancia considerable. Aquel lamento gélido recorrió mi cuerpo, congelando mi sangre y erizando los vellos de mi piel. Nada en mis experiencias pasadas se asemejaba a esta situación, y el hecho de que ocurriera en medio de la nada no hacía más que empeorar las cosas. No obstante, me esforcé por recobrar mi compostura. Traté de aplicar una lógica tranquilizadora, persuadiéndome de que tal vez mi propia mente me jugaba una mala pasada. Recordé haber bebido una cerveza antes de iniciar el trayecto. Aunque necesito mucho más que una cerveza para emborracharme, me aferré al pensamiento de que era culpa del alcohol. Convencido de que todo podría tratarse de una ilusión generada por la cerveza, intenté seguir conduciendo y seguir con mi trabajo. Pero las cosas tenían que ponerse peor, como si no fuera suficientemente complicado. En ese momento solté una serie de insultos hacia los mecánicos por asegurarme que el camión estaba en perfectas condiciones. Empecé a escuchar ruidos extraños provenientes del motor, como si estuviera funcionando de manera normal. Pasaron unos minutos y, de repente, el camión se detuvo en seco, dejándome atrapado en medio de la nada. No pude evitar soltar otra serie de insultos al aire durante un rato. La verdad es que aquel ruido perturbador ya me había puesto los nervios de punta, y esta nueva situación solo logró empeorar las cosas. Decidí tomar un momento para respirar profundo, y saqué mi celular para llamar a la empresa en busca de ayuda.
Les hablé con urgencia, pidiendo que enviaran a un par de mecánicos lo más rápido posible, pero parecía que su llegada no sería cosa de segundos, lo cual añadió aún más ansiedad a una situación que ya era bastante tensa. Me quedé sentado, estaba muy nervioso, esperando a que el mecánico finalmente se dignara aparecer. Justo después de guardar mi celular, noté unas formas moviéndose entre los árboles. No podía creer lo que veía. Me pasó por la cabeza que mis colegas estuvieran tratando de hacerme una broma pesada, ya sabes, por ser el novato en el trabajo. Pero algo en el ambiente no encajaba con esa idea. Se sentía mucho peor que una simple broma de mal gusto. En ese momento sonó mi teléfono y vi que era el mecánico el que llamaba. Respondí y me dijo que bajara del camión para revisar algunas cosas. Me negué completamente y le expliqué por qué. Pareció enojarse un poco, pero no le di mucha importancia. No pensaba en absoluto bajar en medio de la oscuridad, con esas figuras raras aún moviéndose por ahí y el ruido extraño que había escuchado antes. Miré otra vez hacia esas formas oscuras. Envalentonado encendí las luces delanteras del camión. Eso me permitió ver con más claridad qué era lo que andaba por ahí. Al principio, pensé que eran unos perros, pero al fijarme mejor, me di cuenta que eran lobos salvajes. Tenían manchas de sangre y pedazos de carne colgando de sus bocas mientras se daban un festín con los restos de algún animal. Debo admitir que, al principio me asusté bastante. Ver a esos bichos con los dientes manchados de sangre y las bocas llenas de tripas fue bastante inquietante, pero después de un rato me relajé un poco. Aunque seguía siendo una escena aterradora, al menos me di cuenta de que no había nada sobrenatural en ello. Eran solo animales haciendo lo suyo. A pesar de todo, no me sentía del todo tranquilo con su presencia tan cerca. Aunque no creía que fueran a atacarme, seguía observándolos constantemente mientras encendía las luces. Tomé un respiro y traté de relajarme un poco. Comencé a pensar que tal vez el ruido que había oído antes era simplemente el de algún animal. Mientras lidiaba con el agotamiento, cerré los ojos un instante, pero de repente, un fuerte golpe sacudió el camión. Pensé que me habían chocado, así que volví la mirada hacia los espejos, pero no había nada allí. El impacto había sido tan potente que incluso logró hacer que el enorme camión tambaleara. Empecé a respirar agitadamente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. La idea de que podría haber sido un animal grande me pasó por la mente, aunque el problema era que los lobos parecían ser la mayor especie animal de la zona. Decidí encender las luces traseras para echar un vistazo, pero no había rastro de ningún animal, ni siquiera huellas. Mi siguiente paso fue encender las luces delanteras nuevamente para observar a los lobos, solo para encontrarme con que ya no estaban allí. Según lo que recordaba, los lobos solían irse solo cuando un depredador más grande entraba en su lugar. Intenté calmarme, pero me resultó difícil. Vi mi teléfono y ya había pasado como una hora. El mecánico estaba por llegar y, por suerte, así fue. Vino en su auto y bajó sin miedo. No quería bajar, pero tenía que hacerlo para ayudarlo y largarme de ahí. Cuando me preguntó sobre lo que le dije por teléfono, me negué a explicar y tampoco quise mostrarle lo que había pasado en la parte de atrás. Mi mente solo podía pensar en irme lo más rápido posible de ese lugar. Cuando pareció terminar su trabajo, me subí al camión y arranqué lo más rápido que pude. El mecánico solo me miró como si fuera un loco y se fue. Estaba muy nervioso. Definitivamente los rumores sobre esa ruta no eran falsos. Mientras intentaba concentrarme en la carretera, vi a los lobos correr de forma desesperada. Vi el miedo en sus ojos. ¿De qué corrían? ¿Por qué estaban tan asustados? Esto no hizo más que alterarme. Faltaba poco para llegar a la ciudad, pero me era difícil conducir en ese estado. Vi a los espejos retrovisores de reojo. Lo que vi me paralizó por unos segundos. Era una figura que vagamente podía entender. Parecía una mujer corriendo hacia mí, pero mucho más alta y flacucha de lo normal, en un punto donde sus huesos se marcaban demasiado y sus ojos parecían salidos de sí. No podía ni quería creerlo.
Cuando volví a ver el espejo retrovisor ya no había nada, ni un rastro de ella. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas mientras estaba a punto de darme un ataque. Por suerte pude llegar a la ciudad y sin dudarlo me metí en el primer hotel en el que pude. No dormí por toda la noche pensando en lo que había pasado. Cuando el sol salió, fui a revisar mi camión. Vi la parte trasera donde había recibido el golpe. Había una abolladura, una marca de una mano que había perforado y deformado el metal tan duro de un camión. Todavía tengo muchas preguntas sobre esa noche, aunque pasaron muchos años. Lo único de lo que estoy seguro es que jamás volveré a conducir en esa ruta.